Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Bueno, pues ya estamos en casa, que os damos la bienvenida, que esto es Mañana es tarde y que estamos súper contentos de que nos sigáis. Ayer éxito rotundo con el programa dedicado a la mostra de payases y payasos de Chirivella, que cumple nada más y nada menos que 31 ediciones. Nosotros, hoy, jueves, abrimos las puertas de nuestra casa y os damos la bienvenida. Mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Pues con Juanfran Barberá, con Javi Raga, buenos días. Buenos días. Con Diego Barea, buenos días. Muy buenos días. Y con Atenea Sastre, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Contadme cosas. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Ya ha pasado el Ecuador de la semana después de ayer salir con la Juanfraneta, ¿no? A Chirivella. La semana que viene volvemos a salir al Albal. Estaremos en el Mercat de Albal. Súper. Vamos, ayer lo pasamos muy bien y a ver si se nos acopla Javi Raga, la Juanfraneta, y nos vamos. Lo de acoplar es un decir, es que no me salía la palabra, ¿eh? Se nos añade, une, se nos une, Hombre, eso se nos adhiere, Se nos sube. se nos pega. un término aeroespacial, o de acoplamiento de satélites, de naves. Yo estaba pensando en otra cosa, pero sí. Así que será todo un honor que Javi pues nos acompañe en esta aventura de 5 poblaciones que han decidido que mañana es tarde, que Radio Intereconomía Valencia pues se acerque y les dé voz para que los oyentes conozcan un poquito más de que se cuecen esos municipios. Ayer fue Chirivella y la semana que viene Albal. Recordar a los oyentes que ya tenemos hecha la apuesta de lotería primitiva desde el martes. Voy a buscarla, pero mientras 30 tanto... milloncitos, ¿eh? Sí, 30 milloncitos. 30 Sí, millones, no, nada más y nada menos. Estás buscando los números, pero yo hay algunos que te puedo decir de memoria, porque nuestros oyentes son muy Vale, ya lo tengo. fieles a sus números. El 5, el 15, el 16, el 22, el 28 y el 29. Sí, ahí se quedó. Mensajes si queréis mandarnos al 690 19 95 65. Tenemos pendiente esas 3 botellas de vino, que ya veremos cómo las rifamos, y el sorteo de los 50 euretes, que eso sí que lo tenemos más o menos claro. Y a partir del lunes pondremos en marcha ya toda la artillería y la mecánica. La mecánica pesada ahí. De esto. Hoy nos visita Marta Martín Girón con su última novela Luna Roja. También va a venir Yoconda Belli con Un silencio lleno de murmullos. Vamos a hablar con la Policía Nacional. Viene la directora de Rambleta. Vamos a hablar de la movida valenciana. ¡Ojo! Y vamos a hablar también con Pepa Crespo de Biopar Valencia. Yo no sé, pero en 2 horitas... Vaya, esto es como una mascleta. Pero al final, todo un terratrémol. Lo que no puede... ¿Tenemos algún mensaje?
de Pedro diciendo buenos días. Ah, muy bien, pues Bueno, Pedro... Y de ayer tenemos uno de Mercedes Muy que bien. decía buenos días, estabais en el pueblo de su marido y que disfrutaseis el día. Pues sí, la verdad es que lo disfrutamos, ¿verdad, Diego? Exacto. La verdad es que nos acogieron muy bien y todos los que pasaron por nuestros micrófonos se mostraban agradecidos de nuestra presencia. Sí, Todo hay que señor. decirlo. Bueno, pues si os parece, vamos ya con el editorial del día de hoy. En las últimas semanas ha vuelto a la luz pública un tema que no deja de generar preguntas y controversia. El dinero que Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana, supuestamente tiene oculto en el extranjero, porque condenado ya está condenado. Después de años de investigaciones y procesos judiciales, las noticias sobre sus cuentas y fondos en paraísos fiscales siguen levantando indignación en una sociedad que ya está cansada de ver cómo el dinero público y los fondos que deberían destinarse al bienestar de todos terminan en manos de unos pocos. Pues que encima se sabe que están guardados, se saben que los han cogido, pero luego no vemos ni uno. Nos enfrentamos ahora a una pregunta crucial. ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Quién lo repone? ¿Quién lo repara? Los tribunales y las investigaciones continúan. De hecho, ya se ha dictado sentencia. Pero lo que resulta evidente es que una vez más estamos ante el vergonzoso espectáculo de la corrupción, donde los recursos que deberían estar al servicio de los ciudadanos acaban formando parte de tramas oscuras y redes de intereses privados. No os tengo que contar, aquí tenemos a Zaplana y sus colegas, pero todo lo que ha pasado en Andalucía con los ERE, con la coca, con las meretrices y demás, pues que venga Dios y lo vea. Recuperar el dinero es un primer paso, pero es que yo soy de los que piensa que no se debe de quedar ahí. Hay que ir más allá y preguntarnos qué tipos de mecanismos y estructuras permiten que situaciones como esta se repitan en nuestro país. ¿Qué controles fallan? ¿Qué responsabilidades políticas o institucionales aún no se han asumido? Porque no se trata solo de una cifra de euros, sino del daño de la confianza en nuestras instituciones, de la sensación de impunidad que queda cuando quienes ostentan el poder abusan de él sin sufrir consecuencias reales. En un momento en el que los ciudadanos nos enfrentamos a una crisis de costes de vida, con dificultades para llegar a fin de mes, resulta más insultante que grandes sumas de dinero se encuentren fuera de nuestro alcance, acumuladas en cuentas opacas. Vaya usted a saber dónde o vaya usted quién lo está disfrutando. Por eso, la solución no solo debe centrarse en recuperar esos fondos, debemos invertir esos recursos cuando vuelvan al erario. ¡Ja! Cuando vuelvan al erario. Qué ironía, ¿verdad? Esto es un sueño, como decía John Stuart Mill, el estado del bienestar. ¿Por qué no reponer el dinero y destinarlo a sanidad o a educación, a la lucha contra la pobreza, contra el cáncer, los enfermos de ELA? No, yo me lo quedo en mis paraísos fiscales, que soy el rey del mambo. Pero se ha demostrado que no, que el mambo lo tocan los músicos y que los reyes de vez en cuando caen, y que si no, que se lo pregunten al rey emérito. Y mientras tanto, nos queda pendiente cómo reformar el sistema para que estos casos no se repitan. Necesitamos más transparencia, necesitamos más control y sobre todo más firmeza política para evitar que el dinero de todos siga alimentando las fortunas personales de unos pocos. Porque aquí en cuanto alguien toca poder, qué casualidad. Aumentan los bienes, aumentan vehículos, aumentan las casas, aumenta el patrimonio en general. Vaya. Solo así podremos reconstruir la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Vuelvo a repetir, John Stuart Mill, el estado del bienestar. Esto no es una cosa que sea una paranoia mía, esto se estudiaba en COU. John Stuart Mill, Platón, Kant, Rousseau, bueno, pues este era uno de esos filósofos que nos enseñaban un poco a entender un poquito más de la vida. El dinero de Zaplana, lo que está claro es que está por ahí. Pero la gran cuestión ahora es, ¿lo vamos a recuperar? ¿Será una victoria para todos o una vez más una oportunidad perdida? Ya os lo digo yo,
que no vamos a ver ni uno. Y estoy esperando a ver qué tardan en quitarle el título de molt honorable president de la Generalitat. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias de la mano de Javi Raga. Para empezar, hablamos de la Consellería de Educación, que está buscando un acuerdo con los sindicatos sobre las plantillas de profesores. El responsable del departamento, José Antonio Rovira, dice que se quiere evitar un perjuicio a los alumnos con el curso ya iniciado y estudian volver a recurrir la medida cautelar. Recordemos que el TSJ de la Comunidad Valenciana informó que se había desestimado el recurso de reposición presentado por la abogacía de la Generalitat Valenciana contra la suspensión cautelar de las instrucciones provisionales que sirvieron para diseñar la dotación de profesionales para este curso 2024-25. Además, el auto devolvía la validez de los acuerdos de las plantillas que se firmó y refrendó el Consell del Botànic en junio y julio de 2023, cuando estaba en funciones. Cambiamos de asunto ahora para los usuarios de la MT, que tienen que saber que próximamente se va a prohibir que puedan subir los patinetes eléctricos a los autobuses en la ciudad de Valencia. La compañía municipal se suma a las restricciones contra este tipo de vehículos ya adoptadas por Metro Valencia y Renfe. También cabe resaltar que el billete sencillo sube a 2 euros para impulsar los abonos. Será desde el 1 de enero de 2025. Son un incremento de 50 céntimos más, que ahora es la primera vez que sube tras 12 años con el precio congelado. Otro de los asuntos del día es que la Comunidad Valenciana contará con 11 nuevos proyectos estratégicos para su economía en los próximos 2 años, que van a generar una inversión total de 265 millones de euros y darán empleo a cerca de 1 millar de personas en nuestra autonomía. Se trata de unas medidas anunciadas por la Consellería de Industria, Núria Montes, que confirma la ampliación de hasta 19 millones de euros de una partida presupuestaria destinada a grandes inversiones, que ha permitido atraer nuevas inversiones en nuestra autonomía. En concreto, son nuevos proyectos relacionados con la sostenibilidad de energías, el sector aeroespacial y también el biosanitario. Y hablar también de un accidente entre varios vehículos producido esta mañana en la V30. Retenciones importantes entre las 6:30 de la mañana y las 9 a la altura de Paterna. Los servicios médicos han asistido a varios conductores. 2 de ellos han tenido que ser trasladados de urgencia a los hospitales Arnau de Vilanova y al de Manises. Por el momento es todo. Recordar que tendrán más noticias aquí a las 13 horas en Radio Intereconomía. Pues muchísimas gracias, Javier Raga. Te podemos escuchar todos los días de 9 a 10 de la mañana en el 106.1 de la frecuencia modulada Radio Teletaxi. Música, información, colaboración con los oyentes, en definitiva. Y lotería, que este sí que vende lotería de la de verdad. Y buen rollo. ¿Cuántos días lleva ya? 2 semanas, ¿no? 3. Bueno, va a hacer 2 semanas. Madre mía. Javi Raga, su lotero de confianza. Lotero. Bueno, pues muchísimas gracias. Diego, hoy el Intercafé, bueno, pues estás en ello porque hoy Diego tenía asuntos propios. Exacto, ya hay problemas técnicos. Ya hay problemas técnicos y bueno, pero bueno, José Luis Pichardo, como siempre, ha hecho un gran programa dedicado, pues eso, al empresariado, a la economía y a la actualidad, no solo de la Comunidad Valenciana, sino también del resto de España. Vamos a hacer una pequeñita pausa y recibimos ya la primera invitada del día de hoy. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark. Naturaleza, patrimonio, gastronomía. En otoño, visita Tuéjar. Dentro del otoño cultural, el Festival de los Buitres, el 11, 12 y 13 de octubre. El único festival de turismo ornitológico de la Comunidad Valenciana. Ven, visita Tuéjar y pasea por el río de color ocre. Deja que Tuéjar te enamore. Un paraíso único. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una
una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Viure el port, una exposició on les fotografies d'ahir i d'avui ens mostren el port com l'espill de la societat que l'envolta. Les seues aspiracions, treball, oci, esport, comerç, innovació. Del 5 d'octubre al 3 de novembre, edifici del Rellotge, Port de València. Vine a viure el port. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en nuestro programa tenemos el placer de contar con una autora que no deja de sorprendernos con cada una de sus obras. Ella es Marta Martín Girón, reconocida por su habilidad para tejer historias que atrapan desde la primera página. Nos acompaña para hablar de su más reciente novela, Luna Roja. En esta nueva entrega nos sumergimos en una trama llena de misterio, emoción y personajes que nos harán cuestionar nuestras propias realidades. Prepararos, oyentes, para descubrir los secretos detrás de Luna Roja y conocer de cerca a su autora, su creadora. Bienvenida, Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, encantada de volver a estar con vosotros, sí, hablando un rato. Vaya, cuando llegó el libro, aparte que ya te hemos visto en televisión y demás, jolines, que es muy guay, que gente que ya ha pasado por aquí, volvernos a ver las caras, está genial. Muy guay. Es bonito, es muy bonito. ¿Qué tal el periplo por las Valencias? Bien. Muy bonito también, porque, a ver, me gusta mucho Valencia y se está pues muy a gusto. Bueno, pues vamos a empezar, que hoy tengo aquí mucha tela que cortar. Oye, ¿qué te inspiró a escribir Luna Roja? Y la pregunta va más allá. ¿Hay algún evento o situación personal que te influyó en la trama? Hoy ya te metes tú. Directo. Directo. Sí, a ver, la trama que se mueve en Luna Roja tiene varios puntos delicados, por así decirlo. Uno es el maltrato psicológico, que se ve en profundidad a lo largo de la novela. Otro es el maltrato animal. Yo hacía años empecé a indagar bastante en el tema de la salud, de la alimentación. Y bueno, llegó un momento en el que había cosas, creencias, costumbres que dije, bueno, esto ya no empatiza conmigo, y lo dejé un poco de lado. A medida de ir encontrando información, pues eso que no me gustaba. ¿Qué pasa? Que eso me motivó a pensar, algún día estaría bien hablar sobre este tema, porque bueno, hay gente que lo ve y lo estudia y hace un cambio en su vida, pero hay gente que le puede doler muy en el interior determinadas costumbres. Y yo qué sé, puede perder la cabeza. Entonces, bueno, era un tema que estaba ahí pendiente y era una idea que estaba en el aire. Poco a poco la fui perfilando, aunque no la estaba escribiendo, pero la tenía en la mente y dije, a medida que iba escribiendo otras, yo tejí en el cerebro la historia, y no tenía nada que ver con Luna Roja. O sea, realmente iba a ser un asesino con un principio y un final prácticamente. O sea, algo así como un Joker, en el que se va viendo la evolución de un personaje, los acontecimientos que vive y por qué llega a donde llega, qué le ha llevado, le ha empujado a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando escribí Dama Blanca, los lectores la cogieron muy bien y empecé a recibir mensajes y me sugerían, oye, ¿por qué no escribes otro?
otro caso de estos inspectores, que yo quiero más Yago. Y yo decía, más Yago, bueno. Y bueno, me lo planteé hasta el punto de empezar a barajar ideas. Y yo de camino, bueno, paseábamos por la tarde muchas veces mi marido y yo y solemos hablar de libros. Y en esos transcursos yo le decía, esta idea no me gusta. Y otras las iba diciendo yo y era yo la primera que decía, a mí esto no me gusta. Y fue él el que me dijo, ¿y por qué no escribes esa del tío este de los animales? Me lo dijo así literal, el tío este de los animales. Y yo dije que no. Digo, no, porque no tiene nada que ver, o sea, no hay investigación policial, es un asesino, o sea, no se parece en nada a lo que es una novela policíaca, es más thriller. Y yo cabezota de mí, que no, y al cabo de unos días me lo volvió a decir y dijo, ¿y por qué no pruebas? No sé, piénsalo simplemente. Y fue que bueno, pues vale, me voy a liar la manta a la cabeza y después de mucho pensar, pues empecé a escribirla y la novela cambió mucho a lo largo del tiempo de escritura. Claro, por la manera que nos estás contando entiendo que es una novela dura. Sí. Es dura. Y claro, la pregunta es si hubo algún momento en el que pensaste que no podías continuar con la historia o que decidiste tomar otro rumbo mientras escribías. Sí, es que la mitad de la novela la empecé a perfilar de forma que iba a ser la investigación policial de Yago y Inés y la otra mitad iba a ser la vida del asesino. ¿Qué pasa? Que cuando yo terminé de escribir la novela me vi con un montón de palabras, eran 100.000 palabras y yo decía, vale, no son tantísimas, pero la mitad de la novela del asesino la gente se va a cansar. Eso me hizo replantearme, esquematizar otra vez la novela, recolocarla. Iba intercalando capítulos para pues, que fuera lo más atractiva posible. Y empecé con el cuchillo a cortar por aquí, por allá, a darle más protagonismo otra vez a los inspectores. Y bueno, llegó un punto en el que me quedé satisfecha con el resultado y fue cuando ya la autopubliqué. Y después, cuando yo ahora se la he tenido que dar a Duomo, ha llegado el momento del año pasado, sí, por octubre, le di la novela después de habérmela leído. Cambié 3 tonterías. Y se la doy a mi editora y le digo, a los 2 días, le mando otro email y le digo, Ángels, no, porque tengo muchas ideas en la cabeza y quiero cambiar más la novela. Y me dijo, es tu novela, tú eres la que mejor la conoce, quien puede pensar el mayor partido que se le puede sacar, entonces adelante. Y me lié la manta a la cabeza y otra vez quité capítulos, añadí capítulos, metí subtramas. Un thriller en sí, escribir la novela. Oh, sí. Yo creo que es la novela más laboriosa que he escrito hasta ahora. Oye, los inspectores ya los conocemos. Tus personajes suelen ser muy complejos y bastante bien desarrollados. ¿Cuál ha sido en esta Luna Roja el personaje más difícil de escribir? Yo creo que el asesino. El asesino porque tenía muchos matices, porque un asesino no deja de ser un asesino. Entonces, aunque tú puedas llegar a empatizar en determinadas circunstancias con él o porque le ha pasado determinadas cosas, no deja de ser un asesino. Entonces, claro, tú estás narrando la escena y ves el sufrimiento de él y empatizas con él, pero luego llegas a otra escena donde narras el asesinato de una persona de la forma más cruel y brutal que hay. Entonces, meterte en esos dos papeles tan yuxtapuestos, pues fue un poco difícil. Hay escenas duras que me costaron escribirlas. Claro, partimos de la base de que somos personas normales. Bueno, normales. Vale. Somos personas. Somos personas. Claro, pero meterte en la piel de un asesino y pensar y poner... ¡Wow! Hay que tener la mente fría y saber discernir en cada momento esto es asesino, esto soy yo... Porque Claro. puede hacerte un clic. No quiero decir que te conviertas en un asesino. No. Vaya. Siempre cuento una cosa. Donde estás tú sentada se ha sentado varias veces César Pérez Gellida. Claro, llega un momento que ya no sabes qué hacerle, ni qué decirle, y le hice el test del psicópata. Ole.
ole, pues salió que era psicópata. Bien, bueno. Pero claro, era un poco la coña, ¿no? Después de todo lo que había escrito antes de ganar el Planeta el año pasado, bueno, pues era, pues, y él lo decía, dice, no sabéis a veces lo difícil que es separar lo que es el momento asesino del momento soy César, porque te imbuyes tanto en la trama, en la historia y en el personaje que, wow, es complicado. Te tienes que meter mucho precisamente para que ese personaje tenga coherencia, o la máxima coherencia posible. Entonces, claro, precisamente te decía lo de que lo pasas mal en algunas escenas. Hay 2 o 3 capítulos que no he querido caer en el morbo ni en la sangre gratuita, pero sí que es verdad que he querido plasmar la dureza. Y cuando he acabado, me he quedado hecha polvo, he tenido que dejar el ordenador, irme a dar una vuelta y decir, venga, ahora suéltalo, porque es que pues es muy duro. Es duro. Diego. Bueno, Marta, hemos hablado de los personajes, de la historia, pero a nosotros también nos gusta centrarnos un poco en todo lo que rodea la historia, es decir, el contexto, el paisaje, y en este caso, con Dama Blanca utilizaste una localidad valenciana, que era Cullera. Ahora aparecen otras 2 localidades valencianas, como son Cofrentes y Alcira, que tiene la Comunidad Valenciana que tanto te identifica o somos te unos anima chungos a seguir escribiendo estos casos. Como los madrileños, claro. No, a ver, la base la puse en Dama Blanca. Entonces los inspectores están en la comisaría, ubicados en la de Alcira. A partir de ahí, si yo quería seguir la trama con ellos 2, tenía que seguir con ellos dentro de una localización cercana para que sean ellos los que lleven esos casos, los que lo investiguen. Claro, pero es que hay muchos escritores de este tipo de novelas que mantienen los personajes, aunque sean inspectores, pero los cambian de distintas ubicaciones para, yo qué sé, o retos, pero este es supuesto un reto mayor para ti. Y has decidido mantenerlos en el mismo círculo. O sea, nosotros, como valencianos, por lo menos nos gusta que salga ahí. A mí es que me gusta mucho la Comunidad Valenciana en general. Conocí Cullera con 14 años y me gustó mucho. Siempre solía veranear con mis padres por el sur. Y ese fue el primer año, yo creo, que cambiamos de provincia y acabamos en Cullera y me gustó mucho. Y luego, con los años, conocí Alcira y a sus habitantes y bueno, pues en general con los valencianos tengo muy, muy buen feeling, ¿no? Entonces, la primera está ubicada en Cullera, basándonos en los arrozales, porque era el escenario, a pesar de que tuve la inspiración en el Delta del Ebro, me lo quise llevar a la zona de Valencia, pues un poco por cariño, un poco porque además la investigación la lleva la Policía Nacional y, por ejemplo, la metodología de los Mossos d'Esquadra seguramente sea muy parecida, pero ya no la conocía tanto. Entonces dije, fueron varios inputs que tenías tú para que te guiaran. Sí. ¿Qué te parece? No, es que a mí, o sea, combinar todo a mí eso me lleva a mi pedra. Claro, ¿no? También los valencianos tenemos somos... genes chungos aquí. Marta, el ritmo de la novela es muy dinámico y eso es una de tus características, ¿no? Pero además también en momentos es pausado. Por ejemplo, en los momentos que tú decías que son un poquito más terribles, sin entrar en el morbo ni en la provocación ni en la violencia gratuita, sí que es verdad que a la hora de leerlo se denota que está escrito como más relajado para que tú al leerlo pues te entre un poquito más de congoja, ¿no? ¿Cómo decides hacer esto? ¿Y cómo te aseguras de que a la hora de que el lector devore tu novela lo sienta así? La verdad es que no sé cómo... No me lo planteo como algo establecido, es como que van haciendo a lo largo del desarrollo de la novela. Hay capítulos que me invitan a ir más rápido, más frenéticos, para que se palpe la tensión que ellos viven, y hay otros que es como que yo misma necesito hacer ese parón para que se conozca un poco los motivos o se conozca los personajes. Entonces, a veces sale un poco por dejarse fluir. Y me gusta dejarme fluir muchas veces cuando escribo, porque a pesar de tener, siempre
se recurre a eso de si eres brújula o eres... Y yo soy un poco mitad. Me gusta tener la base, los cimientos hechos, pero luego fluir con la novela. O sea, tú, si tienes giros o tienes cambios de tu idea preconcebida, no eres como yo, que cuando el día se me tuerce ya se me ha torcido todo. Tú fluye y te adaptas. No, lo intento. Es muy difícil a veces. De hecho, ha costado. Ha sido un parto largo de esta novela. Oye, ¿hay algo que esperas que los lectores encuentren en tu novela? Que a lo mejor esté por ahí escondido y digas, cuando lo encuentren... Yo la he escrito con, a lo mejor un poco con intención de observar, ¿no? Les invito como a ese momento de reflexión de, bueno, hasta qué punto las costumbres que tenemos son las idóneas. Podemos cambiar, por supuesto. Entonces, bueno, desde la objetividad es muy difícil ser objetivo en determinados puntos y con determinados temas, pero he intentado ser lo más objetiva posible, invitar al lector a que sea él el que saque sus valores y se plantee determinadas cosas. De momento más de 100.000. Ya veremos el fenómeno hasta dónde llega, porque con Dama Blanca triunfaste y yo creo que con Luna Roja va a ser la continuación. Si pudieras hablar con la Marta Martín Girón, que empezó a escribir su primera novela, sus primeros escritos, ¿qué consejo le darías ahora, después de ser ya... Pues haber triunfado en el mundo de la escritura? Que siga, que va a tener momentos muy duros, de mucho miedo, de lloros, de ansiedad máxima, pero que siga, que confíe un poco en que las cosas pueden surgir de forma más armoniosa, que no con tanto miedo. O sea, el miedo está muy bien porque nos ayuda a valorar las cosas, a ser... agradecidos por lo que viene y por cómo viene, pero es verdad que el miedo nos resta la vida y hay que dejarlo un poquito aparcado porque, jolín. Y ahora, antes de irnos, voy a hacer yo una matización personal. De la Marta Martín que vino a la Marta Martín que ha venido hoy, yo me acuerdo que te temblaba hasta la voz. Sí. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Y no sabes lo que te agradecemos que hayas estado hoy aquí, demostrando que, como tú bien decías, con trabajo y con firmeza, al final se consiguen los resultados. En este caso, invitamos a nuestros oyentes a que devoren Luna Roja, que van a pasar iba a decir un buen rato, pero ya no sé si decir un buen rato, un mal rato, un thriller de Marta Martín Girón. Marta, un auténtico placer haberte tenido aquí. Te espero con la siguiente. Muchas gracias, espero volver. Que vaya súper bien aquí en Valencia y enhorabuena por esta nueva novela. Gracias. Vamos un momentito a publicidad y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Viure el Port, una exposició on les fotografies d'ahir i d'avui ens mostren el port com l'espill de la societat que l'envolta. Les seues aspiracions, treball, oci, esport, comerç, innovació. Del 5 d'octubre al 3 de novembre, edifici del Rellotge, Port de València. Vine a viure el port. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark. Naturaleza, patrimonio, gastronomía. En otoño, visita Tuéjar. Dentro del otoño cultural, el Festival de los Buitres, el 11, 12 y 13 de octubre, el único festival de turismo ornitológico de la Comunidad Valenciana. Ven, visita Tuéjar y pasea por el río de color ocre. Deja que Tuéjar te enamore. Un paraíso único.
¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Presentem el Secoautèntics, la nova campanya de promoció del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que vol posar el focus en l'Eurofulla, l'únic segell que identifica els productes ecològics. Posem en valor la importància de la certificació, ja que no tot el que es diu és ecològic. Que no t'enganyen, només l'Eurofulla és ecològica. Campanya finançada per la Conselleria d'Agricultura i els fons FEADER. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en nuestro programa seguimos hablando de literatura, pero cambiamos, hacemos un giro radical. Tenemos el honor de recibir a una de las voces más potentes y reconocidas de la literatura latinoamericana. Yoconda Belli, poeta, novelista y activista nicaragüense. Ella llega para presentarnos su más reciente obra, Un silencio lleno de murmullos. En esta nueva novela nos sumerge en una historia profunda y cautivadora, donde el silencio y los secretos cobran vida entre sus páginas. Prepararos para descubrir el universo que nos trae esta autora. Siempre, y de hecho, os voy a hacer un matiz, ya se ha delatado ella, antes de, porque nos ha hecho aquí un comentario que he dicho, es que no puede ser de otra manera. Comprometida con sus ideales y capaz de transformar lo cotidiano en poesía. Bienvenida, Yoconda, ¿qué tal? Gracias, encantada. Qué nombre más bonito. ¿Verdad? Sí. Mi mamá me dio un nombre perfecto para ser precioso, escritora. Precioso. Bueno, bienvenida a Valencia, bienvenida a Mañana es tarde. Y la pregunta es que es impepinable. ¿Qué te inspiró a escribir Un silencio lleno de murmullos? Me inspiraron muchas cosas. Empecé
durante la pandemia en Nicaragua. No sabía yo que iba a ser expulsada de mi país prácticamente por Daniel Ortega, que me iban a quitar mi ciudadanía, que me iban a confiscar mi casa. Después la seguí aquí en España. O sea, esta novela es como un producto español, mi primer novela que escribo en España. Y realmente lo que quería yo era contar una historia de intriga, ¿no? de amor, del conflicto entre madres e hijas, y en este caso un conflicto que no nace solamente de lo que suelen nacer los conflictos madre e hija, sino que también por la participación de ambas en procesos políticos. O sea, la mamá participa en la revolución nicaragüense del 79 y la hija en la revuelta que hubo contra Daniel Ortega en 2018. ¿Hay algo de autobiografía ahí? Sí, claro, siempre toda novela es autobiográfica, pero no es autobiografía. O sea, la historia es totalmente ficción. Los personajes tienen algo de mí y algo de mis hijas, ¿no? Pero no era eso. A mí lo que me interesaba era qué pasa en un contexto de soledad como la pandemia, rodeada de todas estas memorias, de todo este pasado, cómo influye eso en cómo te enfrentas a la soledad misma y también en cómo te enfrentas al descubrimiento del pasado. Porque cuando llegas a España te sentiste sola, supongo. Fíjate que sí, no, porque tuve una recepción tan hermosa en España, no me puedo quejar. Me han tratado con muchísimo cariño. Ya soy española, por ejemplo. Ya me dieron la nacionalidad española. Tengo muchos amigos en las letras. Chus Visor, que ha sido mi editor de poesía. Elena Ramírez, que ha sido mi editora de novela. Entonces, no, realmente lo que he desarrollado con España es una cosa muy particular, que es un sentido de pertenencia que nunca me había pasado en otro lugar. El título, Un silencio lleno de murmullos, claro, es evocador, ¿no? Y tiene ese talante poético, ¿no? ¿Qué simboliza el título dentro del contexto de la novela? Dentro del contexto significa precisamente ese silencio que Penélope, que es la protagonista y que es la que nos cuenta la historia, está en el silencio de la pandemia, ¿no? Pero ese silencio está lleno de los recuerdos de su madre. Ella se instala en la casa de su madre con tan mala suerte que le toca el confinamiento, ¿no? Ella viene a hacerse cargo de todas las cosas porque la madre se ha muerto, entonces ella va a liquidar la casa, la va a vender, pero se queda encerrada en esa casa y entonces empieza a descubrir, por ejemplo, abre un libro y le salen un montón de fotos de una niña que no sabe quién es. Empiezan a pasar cosas extrañas en la casa, como que cada vez que ella sale al Mercadona o al Carrefour a hacer las compras, algo cambia, ¿no? Entonces yo quería hacer esa novela, me encanta la idea de la intriga, ¿no? Porque también es como Los Caserones, ¿no? Esas novelas de la Agatha Christie, donde tenés el caserón y todas las personas. Entonces este era un reto, porque era escribir una novela que fuera entretenida, que fuera misteriosa, pero que también hablara de esas cosas profundas que es la política, la desilusión de la revolución, si existe salvación después de eso, después de haber dado tu vida a un proyecto que no solo no se concreta, sino que también se destruye y se convierte en otra tiranía. Wow, es que podríamos estar aquí hablando, madre mía. Yoconda, te tiran de tu país, te tiran. Sí. ¿Te sientes defraudada con el sistema? ¿De mi país? Uh-huh. Absolutamente. O sea, realmente Nicaragua es un país como de Sísifo, ¿no? Hemos levantado la roca y la hemos llevado hasta el tope y se nos ha caído muchas veces. Pero al mismo tiempo descubrí el ensayo de Camus de Sísifo, que habla sobre cómo Sísifo se da cuenta que es parte de la condición humana estar subiendo la roca y que se te caiga. Y que entonces la única manera de sobrevivir eso es haciéndolo como un acto de rebeldía, con alegría. Y eso me ha salvado a mí. Claro, pero
te tiran por defender unos ideales. Claro. Se supone que somos personas libres, se supone, a priori. Y jolines, qué bonito es que te dejen pensar y mostrar tus pensamientos al aire, ¿no? No, ustedes no se imaginan lo que es una tiranía como la que tenemos en Nicaragua. O sea... Bueno, estás en una radio que estamos señalados por alguien, pero bueno, ahí estamos. O sea, no es tiranía, pero yo qué sé, ya has visto, ni mordemos, ni al contrario, nosotros estamos para contar cosas. Hablando de la novela, de Un silencio lleno de murmullos, me da la impresión de que es un viaje emocional para ti también. Sí, absolutamente, porque yo también tuve muchas de esas cosas que se ven ahí, y sobre todo se la dedico a mis hijas, porque me sentí en deuda con ellas en cierta forma por reconocer lo que ellas pasaron, por ser hijas mías, ¿no? Y ahora son mujeres extraordinarias. Esa es la otra cosa que quería decir, que el hecho de que las madres siempre se nos hace sentir culpables, no solo a las revolucionarias, sino a cualquier madre que se dedica a otra cosa, a otra pasión, y no es la madre tradicional, nos hacen sentir culpables. Entonces, lo que yo quiero decir en eso es que esa culpa no necesariamente se convierte en que las hijas sufran. Pueden sufrir un poquito, pero al mismo tiempo aprenden que ser mujeres con un proyecto personal, etcétera, las hace mejores. Diego. Sí, bueno, yo me gustaría también, claro, has dicho que pues te muestras defraudada con tu país por todo lo que has vivido, que menos, la verdad, pero yo creo que en esta historia también aparecen aspectos positivos de Nicaragua, por su cultura, su forma de relacionarse entre los humanos. ¿Qué destacas de eso y que también supongo que añorarás? Claro que lo añoro tremendamente. Es tristísimo lo que ha pasado en Nicaragua, ¿no? Me parece a veces increíble. Nicaragua es un país bien especial porque el héroe es un poeta. O sea, nosotros no teníamos héroes. Y el único héroe que se reconoce como tal es Rubén Darío, ¿no? Nuestro gran poeta. Entonces es un país donde se ha creado una cultura por la poesía, por la literatura, donde todo el mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? A mí me paraban policías en la calle durante la Revolución y me decían, usted es la poeta. Un honor para mí de tenerla a usted. Leyendo las críticas de esa novela, a mí me gusta una que dice: una de las escritoras más ingeniosas de Centroamérica, un talento original y maravillosamente libre. Eso es, para ti también es como reforzar ese paso que te han obligado a dar y porque crees en tu forma de escribir y de pronunciarte, ¿no? Bueno, yo desde que empecé a escribir poesía me metí en problemas, porque empecé a escribir una poesía muy erótica, de celebración del cuerpo femenino, de celebración del ser mujer, y eso me causó un montón de... Fue una transgresión que yo no la sentí como transgresión, yo sentí que estaba haciendo una cosa muy buena, como Walt Whitman, ¿no? Celebrando mi cuerpo. Pero al convertirse en una transgresión me obligó a tomar una actitud de valor, de quitarme el miedo. Porque si yo quiero ser yo, me tengo que quitar el miedo. Y de ahí pasé a involucrarme en la lucha revolucionaria. O sea, primero la poesía, sí, y luego la lucha. Sí, exactamente. Bueno, pues ya luchaba con la poesía. Sí, sí. Entiendo que escribir lo que escribías en aquel contexto era, Satanás, ¿no? Satanás, tal cual. sí, sí. Salman Rushdie, de hecho, te ha dedicado unas palabras de esta novela. Somos muy amigos. Y nos hicimos amigos porque él llegó a Nicaragua, como llegó Harold Pinter, en el tiempo de la Revolución. Ellos tenían un comité de solidaridad con Nicaragua cuando nos atacaron los Estados Unidos, la revolución, con la guerra de la contra, que le llamamos, ¿no? Pero después de todo lo que pasamos en Nicaragua, que ahora tengamos una situación donde nos echan del país 300 y pico de personas, nos confiscan, nos declaran traidores a la patria por nada, o sea, sin juicio, sin sacarte pruebas, donde a cada rato las personas no pueden volver a su país, de repente
acaba de suceder con un señor de 92 años, un gran científico nicaragüense que se fue a Miami a hacer no sé qué y cuando quería volver le dijeron que no podía volver a su país. Y eso está pasando, están en una lucha pero terrible contra la Iglesia Católica porque los púlpitos era el único espacio de libertad que quedaba. Entonces lo están acabando, se acabó la prensa independiente en Nicaragua. Han cerrado más de 5,000 ONGs. O sea, nos cerraron el Festival de Poesía, el PEN Internacional, la Academia de la Lengua de Nicaragua, que existía desde 1928. Le quitaron la personería jurídica. Wow. Es terrible. Es terrible. Pues más Gioconda Belli tenían que existir para ponerle voz a este problema que por H o por B mucha gente pues lo silencia, no conviene. Yo, por ejemplo, nos quedan 3 minutitos y se nos ha ido. Tengo un amigo que es venezolano y él me enseñaba, muchas veces, es propio sé, y nos reímos, ¿no? Dice, es que a mí me pasó, es que yo tenía una casa en la playa y me la quitaron. Sí. Y yo veía cómo entraba la gente que iba a la playa a mi casa. Sí, es horrible. Lo estáis pasando mal, ¿eh? Ah, sí, a nosotros también nos ha pasado eso. Mi casa ya no ya no es mi casa. Gioconda, nos quedan 2 minutitos. ¿Hay algún mensaje o reflexión que quisieras que los lectores se lleven al terminar de leer Un silencio lleno de murmullos? Bueno, espero que disfruten la novela en el sentido de que es una novela que además de tener una intriga, que hace que sea fácil de leer, los mete dentro de un mundo distinto, un sentimiento diferente para con la sociedad, para con el mundo, ¿no? Esas historias de lo que cargan las personas que se involucran profundamente en América Latina con sus procesos sociales, y lo cuenta desde el punto de vista de mujer. O sea que también tiene un mensaje de lo que estas mujeres tienen que negociar entre ellas, en el caso de la madre y la hija, ¿no? Cuando además de las contradicciones normales entre madres e hijas, se involucra también esta otra dimensión de la historia. Como me decías fuera de micro, si mandasen más las mujeres o si hubiesen mandado más las mujeres, el mundo hubiese sido mucho mejor. Depende de las mujeres también, porque la mujer que tenemos en Nicaragua es bastante mala. Pero sí. No acierto una hoy. Bueno, pues Gioconda Belli, una de las voces más potentes y reconocidas de la literatura latinoamericana. Gracias por ser tan valiente, gracias por dar la cara. No estamos en unos momentos fáciles. Te deseo que pase lo mejor en tu país, que puedas volver, que puedas reunirte con tu gente en tu país, y enhorabuena por Un silencio lleno de murmullos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es tarde. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. El nombre, Mañana es tarde. Mañana es tarde, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí. Nos vamos al informativo y continuamos aquí en Mañana es tarde. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La inflación en la eurozona cayó medio punto en septiembre hasta el 1,7%, su nivel más bajo desde abril de 2021 y una décima inferior al dato estimado inicialmente por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea la tasa bajó 3 décimas hasta el 2,1%. La inflación no subyacente, por su parte, se redujo una décima hasta el 2,7%. Gonzalo Lardi es gestor senior de renta variable europea del Grupo Ambank.
La inflación es una gran noticia, lo que no es tan buena noticia es los datos con los que viene desde el punto de vista macro, pues esa inflación o los que la acompañan. La realidad a nivel económico pues es bastante pobre, especialmente en las dos grandes economías europeas. Y en un escenario de pobre evolución económica, pues también vienen esos ajustes fiscales. Datos de inflación el día en el que se reúne el Banco Central Europeo. El mercado espera que la entidad reguladora recorte previsiblemente los tipos de interés en 25 puntos básicos por segunda vez consecutiva ante el relajamiento de la inflación y la debilidad económica de la eurozona. Araceli de Frutos, de Alaje Inversiones. 25 puntos básicos descuenta el mercado, apoyado principalmente pues los últimos datos que estamos conociendo de precios. El crecimiento de los precios es menor de lo esperado, incluso está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, ¿no? El último registro vemos que fue del 1,8%. No obstante, del discurso de Lagarde a lo mejor tampoco esperamos mucho más y creemos que será un poco laxo y que no dé muchas pistas. Con todo, vemos a los mercados europeos operar en positivo. Al IBEX 35 le cuesta algo más subir, se revaloriza en tiempo real un 0,09% a 12.007 puntos. París arriba un 1,23%, avances del 0,85% para el DAX alemán, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, sube un 0,9% a 4.952 puntos. Dentro del IBEX 35 y presionando al selectivo a la baja Inditex, que se deja un 0,91%. En positivo es Acciona Energía, quien lidera los avances con un repunte del 1,19%. En el mercado de divisas el euro sube frente al dólar, arriba un 0,06%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0864 dólares. En el mercado de materias primas sube tímidamente el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,07%, 74 dólares 27 centavos. Y en Bruselas, reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, sobre la mesa la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la inmigración. Sobre este último asunto se hablará con el modelo de Giorgia Meloni como espejo al que quieren mirarse algunos estados. La creación de centros de acogida para migrantes fuera de la Unión Europea divide a los socios comunitarios, mientras que Países Bajos se muestra a favor de enviar a Uganda a aquellos irregulares que hayan sido rechazados desde Alemania. Auch ein Thema für die Beratung. Su canciller Olaf Scholz asegura que se han logrado grandes avances con el sistema común de asilo y las medidas que ha tomado Alemania, como mayores controles fronterizos, que han llevado, dice, a una reducción significativa de la migración irregular y también a que los retornos sean más exitosos que en el pasado. También en Bruselas esta mañana reunión de ministros de defensa de la OTAN centrada en Ucrania y con la presencia de Volodymyr Zelensky, que presentará su plan de la victoria para poner fin a la invasión rusa. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, insiste en el apoyo a Ucrania, pero no se compromete respecto a la adhesión de Kiev a la OTAN. Estamos en estrecho contacto con los aliados de Ucrania para ver cómo podemos dar los siguientes pasos, cómo hacerlo. Esperamos que sea de una manera exitosa, que sea fructífera. Evidentemente se trata de conversaciones, no puedo darles más información sobre ello. Es imposible en una rueda de prensa como esta, pero por supuesto estamos debatiendo mucho sobre el plan de la victoria. Otras noticias. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue imputado ayer miércoles por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, ha reunido este jueves a la Junta de Fiscales de Sala para explicarles sus motivos para no dimitir y escuchar lo que tengan que manifestarle al respecto. Desde el Gobierno siguen apoyándolo y muestran su preocupación por la imputación del Supremo. Óscar López, ministro de Función Pública. Creo que el fiscal general del Estado combatió un bulo. Es más, cuando se repasa cronológicamente los hechos, a mí me preocupa mucho que se haya podido tomar esa resolución judicial. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno.
Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile Sat, Germania 69, Torrent. Un testigo llamado Cervantes. Una apasionante novela que nos rescata a un joven e intrépido Cervantes, soldado de los tercios y preso en Argel. Crimen, traición y misterio. Una historia real e inédita en la literatura sobre la vida de Cervantes. Novela histórica basada en unos hechos reales en la Valencia de 1580. Un testigo llamado Cervantes, de Begoña Valero. En las mejores librerías. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de Levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de Levante.com. Protegemos a las personas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Suena la sintonía. Ay, estábamos huérfanos. Bueno, primero que nada, continuamos en Mañana es tarde. Pasan 7, casi 8 minutitos de la 1 del mediodía de este 17 de octubre y suena la sintonía que nos traslada al departamento de prensa de la Central de Policía Nacional de Valencia. Vamos a darle la bienvenida a la compañera María José Pérez. María José, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos? Muy bien, ¿y tú? Hace tiempo ya que no hablamos. Vaya, me tenéis Estaba olvidado. en falta. No, a ver, primero que nada, ¿cómo han ido los fastos de la celebración de vuestro patrón? Pues la verdad que muy bien, estamos muy contentos porque este año además se ha celebrado en un lugar emblemático como es la Plaza de la Virgen, en pleno centro de Valencia, con lo cual pues hemos estado arropados también por todos los ciudadanos que han querido sumarse a los actos y han pasado por allí para ver todo lo que, tanto la entrega de condecoraciones como el homenaje a los caídos y eso se nota el calor de la ciudadanía. Bueno, pues enhorabuena por haber celebrado este día tan especial, que sé que estuvisteis en San Nicolás, como no podía ser de otra manera, con don Antonio Corbí. Bueno, pues y celebrándolo, como tú bien decías, en el centro de Valencia, en un lugar emblemático para todos los valencianos, como es la Plaza de la Virgen. Y luego, otra cosita que te quería preguntar, que estamos Diego y yo aquí entrenando. ¿Cómo va el tema de la carrera solidaria del día 23 de noviembre? Pues va bien, vamos cada vez pues tenemos más inscripciones y pues seguimos ahí preparándolas. Justo esta mañana nos han llegado cositas que van a ir dentro de la bolsa del corredor y preparándolo, estamos en ello y animando a todo el mundo a que se apunte, se inscriba, esté el día 23 con nosotros corriendo por una buenísima causa que es para todo lo recaudado para la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FOSENFE, y vamos a tener muchas cosas aparte de correr y pasar un día genial y perfecto en familia, que pueden ir a correr toda la familia. Pues aparte va a haber exhibición de unidades policiales, el concurso de dominadas, que sé que también te estás preparando, ¿verdad? Sí, el concurso de dominadas. Escúchame, te voy a decir la verdad y no te rías. Sí. Yo estaba muy gordo, pero muy gordo. Vamos, era una aberración, como diría Amador Rivas. Pero estoy entrenando, pero no me da.
no llego. Puedo hacer dominadas, pero sin levantar prácticamente el cuerpo. Hago dominadas en suelo. Bueno, a ver, por algo se empieza. Pero para que veas que lo intento, porque este año no, pero el año que viene, aunque haga una, yo voy a hacer una dominada. Claro que sí, claro que sí. Pues, Oye, eso, aparte de esto, también, pues como el año pasado, también tendremos sorpresa de que haremos la rifa con cositas que nos están entregando diferentes entidades y va a estar muy, muy, muy bonita la carrera, ya te lo digo. además es en el tramo del cauce del río, son 5 kilómetros, los nenes además tienen varias distancias, vamos, que está pensado, como tú bien decías al comienzo, para celebrarlo en familia y eso está muy bien. Y eso está muy bien porque también es una manera de acercar a la Policía Nacional a la ciudadanía y encima se realiza una labor social. Así que... Exacto, y en la capital del running, como somos aquí en Valencia, pues no se podía faltar esa carrera. Así que nada, animo a todos los oyentes a que se inscriban, que pueden hacerlo a través de la página de la policía, en https://ruta091.es, y si no en el Google mismamente podemos poner ruta 091 y nos dirige a la página y solo habría que elegir luego la ciudad de Valencia, porque ahí aparecen todas las rutas 091 que va a haber en España y tendremos que buscar la de Valencia, clicamos y ya nos dicen cómo podemos inscribirnos y viene todo perfectamente explicado ahí. Así que el día 23 esperamos a todos. Hombre, en el cauce del río Turia. Ya te digo yo que vas a ver a dos personajes por allí que vamos a ir. ¿Es Diego? Vale, habrá que acudir. Atenea, ¿tú te apuntas? Atenea, sí, hombre, claro que sí. Bueno, pues... Claro, a ver, yo digo que aunque uno diga, bueno, yo corriendo no, pero se puede hacer incluso andando, que una marcha. Damos una hora, 60 minutos para poder... Son 5 kilómetros, yo creo que queda, aunque sea a paso ligero para... No, y a paso lento también lo haces, ¿eh? Eso, encima en línea recta, como aquel que dice. Nada. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, María José. Pues hemos hablado un poco de juegos florales, hemos hablado un poco de la oferta lúdica y ahora vamos ya con un tema serio que, escucha, a mí me da para una comedia, pero hay que verlo con la seriedad que implica, ¿no? Y es que la Policía Nacional, atención, oyentes, realiza controles en los exámenes para la obtención de la nacionalidad española y detiene a 28 personas. Efectivamente. Pues en el marco de una operación que sigue abierta, empezó en el 2022, fíjate, en el 2022, pero a día de hoy sigue abierta la operación, Policía Nacional ha estado realizando controles en diversas academias de idiomas de Valencia, donde se celebran exámenes para la obtención del certificado del dominio de la lengua española, o DELE, que le dicen, que es una de las pruebas que tienen que superar los aspirantes que quieren nacionalizarse españoles. Es una de las pruebas, pues es la de la lengua española, la de conocer el idioma, vamos. Entonces, se llevan haciendo controles en estas academias y de momento se han detenido a 28 personas, en su mayoría hombres de entre 25 y 40 años, de orígenes pakistaní, hindú, nigeriano, maliense y principalmente. Y esto es lo que hacen, en que consiste es que por parecido físico se ofrecen a presentarse por los verdaderos aspirantes, que a lo mejor no tienen el conocimiento que les exigen, no saben hablar bien o no conocen el español bien y dicen, pues, vale, yo me presento por ti, que sí que tengo más tiempo aquí en España o tengo bastante más soltura con el idioma, a cambio de una cantidad de dinero. Y pues buscan parecidos físicos y se hacen pasar por esta persona presentándose a las pruebas. Entonces, claro, ya se han hecho controles y se han detectado 28 personas que han hecho esto. En ocasiones, incluso, a ver, las cantidades por las que pagan son unos 400 euros, pero se han llegado incluso a detectar cantidades de hasta 800 euros por hacer la prueba, ¿eh? O sea, esto... Entonces, se va a seguir realizando controles en los centros
con el objetivo de detectar más posibles suplantaciones y falsedades documentales. De hecho, hace unas semanas se detuvo al último, que fue un ciudadano de origen nigeriano de 54 años, por un presunto como delito de falsedad documental y supresión de estado civil, pues haber hecho esto. Se presentó por un compatriota suyo a la prueba y con la documentación pues del otro, del verdadero aspirante. La investigación continúa abierta y en colaboración con el Instituto Cervantes se va a proseguir con los controles en la realización de estas pruebas. Con lo cual no descartamos que, aunque ahora mismo nos estarán escuchando, no sé, espero que haya alguien que tenga la tentación de hacerlo, pero sabiendo que ya advertimos de que se van a seguir haciendo controles, pues desistan de presentarse. Pero bueno, avisado queda. Se van a seguir haciendo controles y la investigación continúa abierta. Pero sí, es curioso esto. Pues seguro que pilláis alguno más. Seguro. Vamos, seguro. Esta gente no descansa. Pero como tampoco descansa la Policía Nacional, pues los pilla. Bueno, y la siguiente noticia era que la Policía Nacional detiene infragante a un varón tras acceder a una vivienda para robar mediante el método del escalo. ¿Qué es ese método, María José? El método del escalo es escalar. En este caso, escaló por una tubería y accedió a un primer piso a través de la ventana. Esto ocurrió la semana pasada y se detuvo al autor Inchaganti. Esto lo que ocurrió es que hubo un testigo, un vecino, que desde una finca próxima observó a un hombre escalando por la fachada del edificio y lo grabó, porque de hecho las imágenes que tenemos unas imágenes que creo que ya han salido difundidas en diferentes medios por la televisión. El hombre se ve perfectamente cómo coge una tubería por la tubería, escala, fractura una ventana de un primer piso y accede. Entonces nosotros recibimos la alerta en la sala del 091 de este testigo que manifiesta que ha observado y lo ha grabado como un varón está entrando en el edificio próximo. Entonces, rápidamente una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó al lugar y efectivamente vio que había vidrios sobresaliendo del alféizar. Entonces intentaron entrar al domicilio, pues llamando a la puerta por si había alguien, pero fue infructuosa la labor. Con lo cual, en colaboración con los bomberos, llamaron a los bomberos y con una cesta, trajeron los bomberos lo que es la cesta grúa. ¿Juanfran? Sí, claro. Vale, es que pensaba que se había cortado. La cesta grúa es donde suben los Reyes Magos al balcón del ayuntamiento. Sí, pues básicamente con la cesta grúa que nos facilitaron los bomberos, los compañeros, entraron a través de la ventana fracturada y encontrándose nada más entrar, pues es un destornillador tirado en el suelo con el que el autor había fracturado la ventana. Y una vez en el interior de la vivienda, pues empezaron a revisar toda la vivienda, y lo más curioso es dónde se encontraron a este hombre. Y es que se lo encontraron en un dormitorio, metido en la cama debajo de una manta, intentando pasar desapercibido. Imagínate, esto sí que tú decías que lo otro parecía de una comedia, pero esto, la verdad... Yo no estoy. Pues, mira que dijeron policía, como siempre cuando entramos, ¿no? Hay alguien, a ver si sale, nada, pues en un dormitorio debajo de la manta, diría, pues aquí no me ven. Pues debajo de la manta estaba el autor. Así que pues lo arrestaron en el momento, claro. No había dudas de que era él, porque había entrado y no había salido, y no había nadie más en la vivienda, así que... Madre mía, menudas dos noticias, ¿eh? Desde luego, los chapurreantes que se hacen pasar por los que no saben nada, y el otro allí dentro de yo no estoy, ahora me ves, ahora no me ves. Pero bueno, exacto. No dejan de cometer delitos, y para eso está la Policía Nacional, para pillarlos y para que... Importante resaltar también la labor, en este caso, de la ayuda de la ciudadana, porque esto nos avisaron y grabaron y no, claro, cuando llegan los compañeros les mostraron el vídeo viendo, mira, que es que hay un hombre que ha entrado y no ha salido. Por eso siempre decimos que cuando uno vea algo
inmediatamente avise al 091. Incluso lo de que en otras ocasiones hemos hablado aquí en el programa de la aplicación de AlertCops, que también se puede descargar uno de la app de la AlertCops, y desde ahí incluso pueden mandar vídeos, fotos y alertarnos de cualquier hecho delictivo que sea uno testigo. Y eso es muy importante. La colaboración ciudadana es imprescindible para nosotros. Pues María José Pérez, que un auténtico placer volverte a escuchar, que bueno, que era porque estabais de fastos y estabais de festividades varias. Que un auténtico placer como siempre charlar contigo y gracias una vez más por estar alerta, que estáis siempre alerta. Gracias a vosotros por permitirnos este pequeño espacio. Y Diego y yo seguimos preparándonos las dominadas, ¿vale? Venga, que te espero allí, ¿eh? Te voy a buscar, ¿eh, Juanfran? Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, venga. pues era la sección con la Policía Nacional desde su departamento de prensa de la central de aquí de Valencia. Vamos un momentito a la publicidad. Diego, ¿tú has conocido la movida valenciana? ¿El qué? Hombre, la movida valenciana. Pues ahora nos la van a contar, pero bien contada, para que te des cuenta de que siempre hablamos movida, la ruta, la música. No, había muchas más cosas. Ahora nos lo cuentan. Vamos a publicidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark. Naturaleza, patrimonio, gastronomía. En otoño, visita Tuéjar. Dentro del otoño cultural, el Festival de los Buitres, el 11, 12 y 13 de octubre, el único festival de turismo ornitológico de la Comunidad Valenciana. Ven, visita Tuéjar y pasea por el río de color ocre. Deja que Tuéjar te enamore. Un paraíso único. ¿Salimos a comer? ¿Y a dónde vamos? Te voy a sorprender. Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla. Te atienden como a un rey y cuando llega la factura no se asusta nadie. ¿Eso existe? Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Pues reserva ya y nos vamos a cenar hoy mismo. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671 166 258. Viure el Port, vivir el puerto. Una exposición de fotografías de ayer y hoy que muestran al puerto como espejo de la sociedad que lo rodea. Sus aspiraciones, trabajo, ocio, deporte, comercio, innovación. Del 5 de octubre al 3 de noviembre, Edificio del Reloj, Puerto de Valencia. Ven a vivir, a Viure el Port. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Ana, menudo suelo te has puesto. ¿Te gusta? Me encanta, pero te habrá costado un fortunón. Que no, que es de Gres Benissanó. Ven a Gres Benissanó y descubre nuestro outlet de pavimentos y revestimientos. Gres Benissanó, salida 21 de la carretera de Ademuz. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Condenado a beber.
esto no estaba preparado. Atenea no sabe que esta es una de mis canciones preferidas de seguridad social, porque en los conciertos ellos callan y y ala, y todo el mundo a condenarse. Bueno, ¿por qué ponemos esta música? Porque vamos a hablar de la movida valenciana. Hace 40 años ya, de aquella época, que yo me atrevería a decir que si estuviese en otra parte de España, vamos, sería el sumum. Y es que en la Rambleta vamos a revivir esta movida valenciana los días 24, 25 y 27 de octubre, porque el Centro Cultural produce el festival, atención, tomar nota, Trastornados por la Luna o Valencia. Y así se rinde homenaje a la escena creativa, porque ya os he dicho al principio que no solo íbamos a hablar de música ni de discotecas, que se fragó en la ciudad y sus bares musicales durante los 80. Para hablar de ello, pues fijaros a quién ha venido. Ha venido la directora de Rambleta, Rocío Huet. Rocío, bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos a vuestro programa. Y tenemos al periodista, coordinador y alma mater de este festival, Rafa Cervera. Rafa, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo enfoco yo esto? Porque yo no soy, pero soy. Yo soy del 76 y yo viví los últimos coletazos de lo que era la movida. Yo no llegué a vivir todo lo que han contado de moda, de creación, de música, de cualquier disciplina artística que se vivió en Valencia. Lo primero, Rafa, vaya para montar esto, porque no solo hablamos lo típico, ¿no? Te quedas siempre con el paradigma de la ruta del bacalao al Perelló, claro, la música y Chimo Bayo, Juja y ya está. No, aquello iba mucho más allá y has hecho una gran labor para que ahora en Rambleta estos días podamos disfrutar del festival Trastornados por la Luna o Valencia. Sí, bueno, te agradezco tus palabras, ¿no? También es justo decir que esta idea encontró enseguida el beneplácito de Rocío, surgió de una conversación que tuvimos al respecto y bueno, pues en Rambleta era como el sitio idóneo para llevar a cabo este tipo de acto conmemorativo, ¿no? De intentar hablar del pasado de una manera diferente, creativa, original y sin caer en tópicos y bueno, con nostalgia, porque la nostalgia es inevitable, pero desde una perspectiva, pues eso, ¿no? La perspectiva que te ofrece el estar en el presente y que hayan pasado ya 40 años, ¿no? Que todo se ve de otra manera, aunque siempre acabas diciendo, ay, qué jóvenes éramos, qué bien nos lo pasábamos, porque eso es inevitable. Pero bueno, cuando lo ves también después de 40 años dices, es increíble que todo eso se hiciera, ¿no? y se pudiera hacer. Rocío, ¿lo visteis claro desde Rambleta cuando Rafa habla contigo y os expone la idea? A ver, Rafa es un colaborador imprescindible de Rambleta y la verdad es que cualquier conversación con él va a surgir una idea buena, atractiva y siempre relevante además, ¿no? Ya hicimos el año pasado el homenaje al 10º aniversario del fallecimiento de Lou Reed y de la disolución de la Velvet Underground. Este año decíamos, bueno, Rafa, ¿qué hacemos? Y fue Rafa el que planteó movida valenciana, genial. ¿Desde qué perspectiva? Pues de esa perspectiva de revisión, ¿no? De creativa también. Desde Rambleta y en el planteamiento que nos hizo Rafa, pues dábamos muchísima importancia al hecho de traer 3 grupos de música que iban a hacer una revisión de la música de aquella época, desde su propio género y desde su propio estilo. Y para ello vamos a contar con 3 conciertos, Petit Mal, de Casetes y la Chove Big Band. Sabemos que han hecho un trabajo importantísimo de revisión y de generación de nuevas versiones y la verdad es que yo tengo muchísima curiosidad y muchísimas ganas por escuchar esos 3 conciertos que creo que van a ser fantásticos. Bueno, hay conciertos, habrá mesas redondas, ahora hablaremos de todo ello, pero a mí me gustaría preguntaros, y fuera un poco del contexto de lo que es este festival, ¿por qué la movida valenciana, por qué la ruta, por qué no hemos tenido
ese papel fundamental como, por ejemplo, la movida madrileña. Yo muchas veces en perspectiva escucho cosas de la movida nuestra, de los grupos que salieron de aquí, de la cantidad de artistas, de la cantidad de diseñadores. A mí no me cuadra por qué aquello es el sumum y esto ha pasado un poquito de puntillas, ¿no? Bueno, el tema da para un análisis largo. A ver, para los programas que queráis. Sí, yo voy a intentar sintetizar. Está claro que Madrid, al ser la capital de España, pues tiene todas las herramientas para promocionar lo suyo. Las tenía entonces los programas de radio, la televisión estaba allí, todo estaba prácticamente allí. Y eso es muy importante, ¿no? para vender algo. Y luego también hay que hacer autocrítica y recordar cómo somos aquí, de Meninfots a veces, ¿no? Aquí nos lo pasábamos muy bien, lo estaba comentando con Rocío cuando veníamos, ¿no? Cuando estábamos recordando con la gente de Continental las cosas que hacían, ¿no? Entonces es como todo muy berlanga, muy que tiene mucho mérito, tiene mucho valor, luego queda ahí un legado cultural, pero era todo como muy caótico, muy desinhibido, muy hedonista, y yo creo que eso hace que hubiese una preocupación menor por intentar conquistar nuestro espacio en la historia, y más pues esa cosa de pasarlo bien y ya está, ¿no? Y luego siempre venían las quejas. No nos hacen caso, que era verdad. En muchos aspectos desde Madrid no nos hacían caso. Costó muchísimo tiempo que, por ejemplo, un grupo como Seguridad Social se le tomara en cuenta desde fuera y se le hiciera el caso que se merecían, ¿no? Por poner un solo ejemplo, ¿no? Los grupos tipo Betty Troop y Vídeo, que eran más de sintetizadores, se les miraba así de una manera despectiva, como si fuesen cosas prefabricadas. Entonces, bueno, había ahí una batalla que quizá desde Valencia pues tampoco nos tomamos la molestia de plantar, ¿no? Me queda claro, ¿eh? Me queda claro. Es que queda patente el espíritu valenciano. Sí, pero bueno. Y luego que aquello era la capital. Pero, exacto, o sea... pero claro, yo me pregunto, si en Madrid tuviesen un Francis Montesinos de la vida, por ejemplo... Pues sería otra cosa. ¿Verdad? Sería otra cosa, claro. Es que siempre es esa cuestión, ¿no? Si Francis Montesinos, que tampoco le ha ido mal, ¿no? Pero hubiese estado en Madrid, pues quizás la apreciación hubiese sido diferente. Si un grupo como Comité Cisne hubiese sido de Madrid, pues seguramente les habrían tenido más en cuenta. Pero bueno, es como funcionan allí y como funcionamos nosotros. Quizá luego trascendió más o se hizo más famosa la ruta del bacalao, que fue años después, y esto fue un germen que a lo mejor fue más olvidado o que causó menos repercusión, ¿no? Pero fíjate la hipocresía de la gente, ¿no? Que se fletaban autobuses desde Madrid, bueno, y desde toda España, para venir aquí a la ruta, por ejemplo. Sí. Y ahora eso como que... Eso no. Sí, es que mira, es un poco la situación, yo la comparo mucho a esto de que estamos en Madrid. Entonces hace calor, cogemos el AVE, pasamos el fin de semana, vamos a la playa, nos comemos una paella y volvemos a casa, ¿no? Pues era un poco eso, o sea, quiero decir, pero luego ellos donde quieren estar es en Madrid, cosa que yo no tengo absolutamente nada en contra. He vivido allí 13 años, o sea que es una ciudad a la que le estoy muy agradecido, pero es un poco eso, la diversión, digamos, más salvaje o más exótica, o como la queréis llamar, estaba aquí, pero luego ellos pues estaban allí apoyando lo suyo y con lo suyo. Y luego esto que dice Rocío, que es así, o sea, el bacalao ha acabado tapando todo lo demás, sobre todo lo anterior, ¿no? Y sobre todo lo que pasaba en la ciudad, que es también lo que estamos reivindicando un poco en el casco urbano, ¿no? Lo que estamos reivindicando un poco. Claro, precisamente lo que intentamos con este Trastornados por la Luna es traer otra vez de nuevo todo ese movimiento que aglutinó
tantos ámbitos de las artes, de la ilustración, de la moda, de la música. Es que era un momento de muchísima creación que luego quedó tapado, ¿no? De alguna manera por lo que era la ruta del bacalao. Rafa, ¿cómo seleccionáis los artistas y las actividades que vais a realizar durante estos 3 días en Rambleta? ¿Te refieres a cómo el proceso que hemos seguido para... Bueno, esto también fue una tarea conjunta con Rocío, que hay que decir que el título del nombre fue idea suya, lo sacó de una novela, ¿no? ¿Es de una novela? Sí. Estuvimos viendo, pues eso, primero intentar hacer algo que siga un poco pues la filosofía de la Rambleta, ¿no? Que haya una apuesta por lo diferente, por lo arriesgado, intentar hacer algo que fuera conmemorativo pero que a la vez tuviese un punto innovador o de riesgo, como lo queréis llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos que estaría bien hacer esos 3 conciertos no con grupos de entonces, sino con grupos de ahora, y bueno, y que además hubiese una diversidad entre esos tres grupos. Era importante que hubiese un grupo femenino, que hubiese un grupo de mujeres, porque una de las labores o uno de los objetivos que queríamos marcarnos era también que la presencia de las mujeres entonces y ahora fuese reivindicada, porque siempre es importante y por desgracia siempre queda un poco tapada, ¿no? Bastante tapada por la sombra de los hombres, ¿no? Y bueno, eso es un poco, no sé si me estoy dejando algo en el tintero, esa era un poco la... A mí me gustaría preguntar, porque hemos investigado también los 3 grupos que van a dar los conciertos, que tienen una peculiaridad. Bueno, a mí me ha llamado la atención. Hablamos de los movimientos culturales de los 80, pero en este caso va a estar interpretados por unas bandas que dentro de su formación son bastante jóvenes. Sí, o sea, bueno, precisamente esa era la idea. Es que llama la atención porque estamos hablando, y como bien habéis comentado, que un poco pasó de lado este movimiento que se eclipsó por la ruta del bacalao y distintas otras vertientes que habían, pero ahora que los jóvenes están recuperando ese movimiento, es también para vosotros como organizadores debe ser... tenemos aquí hay cantera de este movimiento y que puede tener su continuidad durante muchos años, ¿no? La pregunta, ¿conecta la movida con los jóvenes? A ver, los más jóvenes que participan en Trastornados son la banda de la Big Band, la joven Big Band de Sedavi. Sí. Con Latino de director. Sí, claro, es que he visto los vídeos ya, cómo lo están preparando y demás. Claro. Sí. Son adolescentes y ellos no conocen nada de eso, y nos cuenta Latino que están ilusionadísimos, que están encantados y que están descubriendo un repertorio que para ellos no existía y que además les está gustando, y eso ya es muy bonito, ¿no? Porque lo que estamos haciendo también pues es crear como una especie de trasvase, ¿no? O sea, gente más joven que no conoce, y de distintas generaciones que no conoce o que no conoce bien ese repertorio, pues un poco lo que les estamos dando la oportunidad de que lo investiguen y de que se lo lleven a su terreno, ¿no? Y que bueno, que hagan con él lo que les pida el cuerpo, que también hay que decir que son muy valientes los 3 grupos. Sí, de animarse a... Porque no es una tarea fácil, esto en nuestras cabezas... somos conscientes, y además así nos lo han trasladado también, de la envergadura del proyecto en cuanto a la creación de nuevas versiones, trasladar todo eso, pues por ejemplo, al jazz o al más indie, ¿no? O más pop, en fin, que sí que hay un trabajo muy serio de los tres grupos que van a participar. Oye, aparte de los 3 conciertos, vais a tener 2 mesas redondas y además hay exposiciones, una dedicada al bar Continental, yo ya no lo conocí, por desgracia, y una sesión de DJ que recreará una noche allí en el Continental. Las mesas redondas me parece, Rafa, que hacían mucha falta
y con ese enfoque que tú les has dado. Y me gustaría que le explicases a nuestros oyentes las 2 mesas redondas de qué va a consistir y el porqué de ese enfoque. Bueno, pues gracias por el comentario. Y bueno, una mesa redonda se llama Totum Revolutum, que es una frase de una amiga común. Rocío y yo nos conocimos gracias a esta persona, que era Carmen Alborg. Totum Revolutum, que era una cosa que una decía... grande. Sí, una grande. Y que decía ella muy a menudo, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco... hablar de esa interconexión que había en los bares y fuera de los bares también, ¿no? Pero pues que los modistos colaboraban con músicos, los pintores se exponían en uno de esos bares y luego había una performance y luego venía un disc jockey y luego a lo mejor había un poeta. Es un poco el diseño, es un poco hablar de cómo eran esos momentos, ¿no? Y ahí estará moderando esa mesa, que es el día 25 de octubre, antes del concierto de Casetes. Ahí estará José Biplaza, que es un personaje también fundamental en esa época y en todas, un experto de la noche, de la moda y de la vida, que estaba en la marcha. Y él moderará la charla donde estará Mique Beltrán, uno de los grandes del cómic valenciano, Marisa Gallén, que es premio de diseño del año 2020, premio nacional de diseño del año 2020, y Isa Ruiz, que fue una figura fundamental en Barracabar, estuvo detrás de muchas de las performances, de muchas de las fiestas, de mucho del espíritu del bar, y que luego además tiene también una larga trayectoria como modelo, como estilista y como profesional de la moda. Y luego la mesa del feminismo, que igual prefieres explicarla tú. Sí, vamos a ver, se trataba también, pues como ha dicho Rafa, de reivindicar que también había mujeres en la movida y sobre todo en esos bares y en esos locales los llevaban mujeres en las que su intervención era absolutamente esencial. Esa charla, que tendrá lugar el domingo por la mañana, la dirigirá o la moderará Susana Monteagudo, periodista también musical, e intervendrán Reme Maldonado, Isa Terrible y Begoña Canecalon. Ahí, bueno, Rafa las conoció, yo estoy un poco como tú, no viví directamente esa época, aunque, bueno, creo que soy más mayor que tú y podía haberla vivido más, pero es verdad que yo, pero Rafa sí que, vamos, las conocía perfectamente. Rafa la ha disfrutado. Auténticas protagonistas y personajes de ese momento. Sí, es que esa es la eterna cuestión, ¿no? O sea, vale, en el caso de Isa sabemos que estaba con Las Terribles, que era como uno de los poquísimos grupos de mujeres que había en Valencia en aquellos años, pero por ejemplo Reme fue empresaria, abrió una sala en Aldaya, Caos, ha trabajado en la noche en un montón de bares y es también de esas presencias, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de todas estas cosas están las camareras y siempre parece que las camareras no son más que camareras, ¿no? Yo creo que las camareras son las grandes heroínas olvidadas de aquella época y de todas, porque muchos clientes van a los bares porque está la camarera y luego las camareras tienen que aguantar. Bueno, a mí también me habrán tenido que aguantar, ojo, que yo no he nacido. De hecho, que Reme sigue siendo protagonista Sí. de la noche valenciana con Juanjo Almendral. claro, la edad de oro. Claro, Reme que señor. suele vestir de pin-up. Eso Claro. es, Claro. En la edad de oro y ahora en King King Criol. Criol. En King Criol. Sí, señor. Por eso, sí. Ahí va. Juanjo estaba en la marcha también, por ejemplo. Claro, Sí. claro, se quedaron ellos después de Continental la marcha y luego... Ah, pues yo también he vivido un poquito, ¿eh? Sí, hombre. No, es que Juanjo era o es, no lo sé ya, colaborador con Ramón Palomar y yo iba con ellos a Tapinería y Reme Sí, venía claro, también y también, hicimos un poco de efectivamente. amistad y de ahí va la edad de Pues oro. a la marcha sí que fui Claro. yo más, he de decir, menos a Continental, pero a la marcha sí. Sí. Pues eso. Que además Juanjo va a pinchar. Es el Claro. que va a pinchar Sí. con... Claro, hay una sesión cuando el día inaugural acaba 24.
con una sesión de Juanjo que se llama Una noche en Continental, donde reproducirá un poco lo que él solía poner en aquellos años, que ya ha dejado muy claro que no va a sonar ni Blue Monday de New Order ni las canciones de estas insignia, porque ellos, como eran tan así, en el momento en que una canción se ponía de moda ya no dejaban de ponerla. Entonces pues pondrá de su cosecha. Pues yo realmente ya no me acuerdo de mucho, pero vamos, sí que recuerdo escuchar a Sam Cooke, porque aquello era un poco que ponían un poco de todo. Ellos le daban prioridad a sus gustos y concesiones hacían muy poquitas, pero vamos, seguro que es una sesión fantástica, porque entre otras cosas Juanjo también es un gran connoisseur, ¿no?, de la música pop. Ese mismo día se inaugurará la exposición del Bar Continental, y la verdad es que ahora que estamos trabajando con el material para montar la exposición, pues es divertidísimo, porque además muestra muy bien esa mezcla que había y de lo que se hacía y lo que aglutinaba, ¿no?, el Bar Continental, porque se hacía absolutamente de todo. Oye, y una pregunta y vamos a ir finalizando. Esto es un festival y la movida da para mucho. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Otra edición? Directamente sí. ¿Otra edición? La exposición ha sido sencilla porque precisamente por la vinculación de Pedro, de Juanjo y de Manolo con Futurama y con el mundo de la ilustración, etcétera, tienen muchísimo material expositivo, pero bueno, la idea es poder hacer alguna edición posterior. Sí. Yo quiero decir muy brevemente que efectivamente el título Trastornados por la Luna o Valencia es el título de un libro que me regalaron en el año 87 de Juan María de Prada, un escritor valenciano, que precisamente hablando con él, cuando le pedí permiso para utilizar el título, me decía: oye, os habéis dejado en el programa la literatura. En esa época también había escritores que recogían el ambiente y lo que se estaba viviendo ahí en la ciudad de Valencia en esos momentos, y a lo mejor será muy buena oportunidad en una segunda edición tener también una mesa dedicada a la literatura. Oye, yo he lanzado el guante. Y un programita allí desde la Rambleta también, para hablar de la movida, Rocío. También. No estaría mal, ¿eh? También. Bueno, pues Rocío, Rafa, los días 24, 25 y 27... Trastornados por la Luna o Valencia en Rambleta. Para nosotros es uno de nuestros centros culturales de referencia. Estoy encantado de que nos haya acompañado la directora de Rambleta, Rocío. Un auténtico placer conocerte. Por fin nos ponemos cara. Y Rafa, enhorabuena por esta iniciativa. Me parece una auténtica pasada. Gracias. Y que la gente pues conozca un poquito más, como tú decías, ¿no?, que no seamos tan minifots y pongamos en valor lo chulo que hay en Valencia. Y sobre todo me gusta una cosa: aunar a los jóvenes y hacerlos partícipes de una época que, aunque no lo dicen mucho, dorada aquí en la ciudad de Valencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un auténtico placer. Hacemos una breve pausa, una cuñita, y nos vamos al Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Descubre Biopark. Naturaleza, patrimonio, gastronomía. En otoño, visita Tuéjar. Dentro del Otoño Cultural, el Festival de los Buitres, el 11, 12 y 13 de octubre. El único festival de turismo ornitológico de la Comunidad Valenciana. Ven, visita Tuéjar y pasea por el río de color ocre. Deja que Tuéjar te enamore. Un paraíso único. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige
Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué ganas tenía de esto? Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopar, muy buenas. Muy buenas, las mismas que tengo yo, seguro que sí. Bueno, tú seguro que más, porque disculpa que hayamos retrasado. ¿Sabes con quién estábamos hablando? Sí, estaba oyendo ahí de refilón. Pues estábamos hablando de la movida valenciana. Yo sé que eso a ti también te gusta con Rafa y con la directora de Rambleta, Rocío, que hacen unas jornadas, pues eso, para conocer un poquito más lo que es la movida valenciana. Pero bueno, el caso que nos ocupa es que nos vamos a Biopark, que qué ganas tenía ya de hablar con nuestros oyentes y contigo de Biopark Valencia. Bueno, primero que nada, estás bien, ¿no? ¿Todo bien? Súper bien. La historia es que yo no sé quién está más a faenar, si tú o yo. Bueno, pues es que a veces fíjate que bueno, pues que van coincidiendo. Pues ahora que el programa fuera, que además estáis haciendo cosas súper chulas, pero pues ahora yo no puedo, pero no pasa nada. Al final nos encontramos y aquí estamos y es lo que toca, ni más ni menos. Bueno, pues Pepa, vamos a ir deprisita, pero vamos a contar cosas muy chulas. Como por ejemplo que la gorila de Biopar Valencia, que rinde homenaje al legado de Dian Fossey, que tú la tienes... que nos la has comentado y nos la has puesto en valor en diversas ocasiones. Bueno, pues que la gorila cumple 25 años. 25 años, es que es una fecha, escúchame, vamos, muy, muy, muy bonita. Y se hacen machors, Se hacen machors. Es que, hombre, Juanfran, es que Biopar lleva abierto 16 años. Claro. O sea, tú ves contando que yo, por ejemplo, a la gente también se lo explico, ¿no? Que muchos animales, que claro, pues la esperanza de vida de los animales en muchos casos pues son pocos años, digamos, ¿no? Entonces, claro, es que Biopar ya lleva 16, con lo cual pues nuestros animales, los que vinieron aquí a Valencia, pues bueno, para en su día, que además era un hito, ¿no? Que por primera vez la Comunidad Valenciana teníamos el honor de albergar un grupo de gorilas que están en peligro crítico de extinción. Pues nos asignaron el reto, como te digo, el honor de poder albergar este grupo para formar parte, porque esto se hace solo desde el punto de vista científico, para formar parte de ese proyecto internacional que trata de salvar de la extinción o evitar la extinción de estos, pues bueno, impresionantes y maravillosos animales, ¿no? Así que van pasando los años y claro, nuestra Fossi, que llegó aquí antes de abrir, que llegó en 2007, pues es que ya ha cumplido 25 años, así que había que celebrarlo y sobre todo, como te digo, con este tipo de especies, ¿no?, que nos permiten hablar de su estado de amenaza, que nos invitan un poco también a plantearnos pues todo esto que está pasando y que siempre explicamos en tu programa. Y además, en este caso, lo decías al principio, ¿no?, que su nombre, ella se llama Fossi, pues claro, es un tributo a una de las personas, una de las mujeres que simbolizan esa lucha que además en este caso, y ahora lo contaremos, directamente le costó la vida, pero simbolizan esa lucha por lo que más amaban, ¿no?, que era pues la naturaleza, y en este caso en concreto el pues salvar y proteger a los gorilas, que ahora mismo allí donde ella trabajó, pues bueno, es un santuario en las montañas Virunga, ¿no?, pero que en aquel momento pues era realmente peligroso, ¿no? Y fíjate que lo digo porque muchas personas que nos estén escuchando, cuando hablamos de Dian Fossey, pues seguro que no saben quién es, obviamente, pero si hablamos de Gorilas en la niebla, la película, que aunque está basada en un libro de Dian Fossey, luego se hizo ese biopic con Sigourney Weaver y seguro que de esa película muchas personas sí que se acuerdan, ¿no? Así que, pues bueno, que la gente entienda que estos casos pues nos permiten de alguna forma pues hacer hincapié en todas estas cosas, ¿no? Así que muy interesante para nosotros. Y luego, claro, que tú ya sabes que nuestro equipo de cuidado animal, toda la gente que tenemos,
principalmente estas cosas les sirven para hacer algo especial, para lo que son las técnicas de enriquecimiento ambiental, llevarlas a cabo con cosas distintas, y lo organizaron pues para toda la familia de los gorilas, una auténtica fiesta de cumpleaños, con tarta, con decoración y con todo, que es lo que toca. Es que se lo pasan bien, ¿eh? Y hacéis que se lo pasen bien y vosotros también. Se trata de eso. Es felicidad, ¿eh? Al final es felicidad, Pepa. Sí, pero mira, fíjate, la felicidad es más para nosotros, o sea, por el orgullo de ver que nuestro trabajo, desde el punto de vista de el bienestar de los animales y de su conservación, tiene su fruto, ¿no? Entonces, cuando tú te vuelcas en tu trabajo, lo que quieres es hacerlo lo mejor posible, y aquí, pues bueno, cualquier excusa, como pueda ser el cumpleaños de la gorila Fossi, porque obviamente ella le da igual cumplir 25, 21 y le da igual si es hoy o mañana, pero para nosotros sí que es una oportunidad de organizarle algo especial y llamar la atención y contar pues su historia y la de los gorilas, ¿no? Bueno, pues Pepa, que guay. Y luego otra cosa que quería comentar contigo, nos quedan 3 minutitos. Perfecto. Y es que hay una nueva camada en Biopar Valencia, y esta noticia es del 7 de octubre, del poco conocido mamífero del que proviene el nombre de España. Sí, es que esto, mira, las cosas son de los animales a veces son muy curiosas, ¿no? Pues nosotros aquí en Biopar Valencia es el único sitio donde se puede ver al damán roquero. Es un mamífero que te puede recordar una cobaya o por el aspecto y demás, pero es realmente muy muy singular, insisto, solo se puede ver en Biopar Valencia, ¿no? Y acabamos de tener una caballa, bueno, nació hace en verano, pero ya están en el recinto exterior con las 3 crías. Y lo del nombre de España, pues es que es muy curioso, porque los fenicios, cuando llegaron aquí a nuestra península, pues bueno, tú sabes que en España pues hay muchos conejos, ¿no? Y ellos dijeron, hay tantos conejos, y lo que pasa es que el conejo en sí era un animal que para ellos era bastante desconocido, ¿no? Siendo que los damanes sí que los conocían perfectamente de África, ¿no? Entonces querían decir de alguna forma, ¿no? Pues tierra de conejos, pero como para ellos lo más parecido eran damanes, pues dijeron tierra de damanes, y si digamos la palabra Hispania quiere decir tierra de damanes, ¿no? O sea que de alguna manera esta especie, hay varias teorías respecto a los nombres de España, pero una de ellas es esta. Así que los damanes, que insisto es un animal realmente muy poco conocido para la mayoría, pues bueno, le dio nombre también a nuestra península, ¿no? A España, en este caso nuestro país, ¿no? Fíjate. Y luego pues bueno, curiosidades también del damán, es que aunque parezca mentira, está emparentado con los elefantes, o sea, también una cosa, imagínate, ¿no? Pues sí, está emparentado, ¿no? Y yo sí que animo a la gente a que venga a conocerlo, porque en el sitio donde está en la zona, dentro del aviario, un recinto multiespecie. Ya sabes que los recintos multiespecies son una de las características realmente diferenciadoras de Biopar. Pues dentro del aviario está el Copi, esas formaciones graníticas donde se suben los gorilas para ver todo lo que son los rebaños de antílopes, como una atalaya. Pues ahí dentro, en esas rocas de granito tan verticales, es el sitio perfecto donde puedes ver por qué se le llama damán roquero, porque no es por el rock, que yo sé que a ti también te gusta, sino porque suben por esas paredes prácticamente verticales, escalando con una agilidad tremenda. Así que ahora ver a las crías junto con el grupo de adultos cómo cómo realmente realizan su comportamiento natural, pues es una oportunidad muy 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 interesante para conocer, pues bueno, un animal más que, como te digo, para la gran mayoría era completamente desconocido. Pues Pepa, que nos tenemos que ir, que muchísimas gracias por habernos atendido, y la semana que viene mucho más tiempo para Pepa Crespo y para hablar de Biopar Valencia, que tú ya sabes que es uno de mis parques preferidos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark. Nos vamos corriendo. Diego, gracias a Javi, a Atenea, menudo programa hemos tenido hoy, intensidad, y esto ha sido como una buena ensalada, con buenos condimentos. A las 3 no os perdáis, tiempo de descuento con Alex Gomar y el equipo de deportes, y a partir de las 6 de la tarde, minuto y marcador, las chicas Euroliga, los chicos Eurocup, todo aquí en Radio Intereconomía Valencia. Hasta mañana. Nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya.